Qué alegría y qué bendición es poder saludarles, desearles lo mejor. Esperamos que todos estén disfrutando de algún momento difícil o algún momento fácil, ¿verdad? Porque la vida está rodeada de bienes y de males. Así que nos da gusto saludarlos en esta mañana. Un saludo y un abrazo para todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales. Y nuestro propósito y el propósito de la palabra de Dios siempre instruirnos, educarnos, guiarnos por el camino del bien. Dios siempre quiere vernos el bien para nosotros, así como nosotros deseamos el bien para nuestros hijos. También Él eso desea de cada uno de nosotros, mis queridos amigos. En esta mañana quiero llevar a la reflexión un tema que trae mucha confusión. La Biblia siempre trata de guiarnos por el camino recto, por el camino correcto, no por un camino de confusión, ¿verdad? Que a veces se mezcla. Hay iglesias que a veces no se sabe si lo que están predicando es lo de Dios o es lo de las tradiciones, o de las costumbres, o de las culturas. Entonces, el mejor punto y lo mejor es estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarles para que, voy a leer primero lo que está el texto que queremos reflexionar. Hay dos versículos en la Biblia muy interesantes que esto para muchos le dan otra dirección, otro giro. Pero hoy vamos a ver en realidad qué significa. Quiero invitarles a que me acompañen, vamos a orar. Señor y Padre, alabado sea tu nombre en este día. Vamos a abrir tu palabra, pedimos la bendición y tu dirección. Tu Espíritu Santo nos dirija, ayúdanos a comprender. Bendice a nuestros amigos, hermanos que van a escucharlo. Y de alguna manera, Señor, si es tu palabra, nos ha de guiar por el camino. Nomás permite que tengamos una mente y un corazón dispuestos a recibir tu voz con toda humildad. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, miren. Hoy vamos a enfocarnos en lo que hay dos versículos en la Biblia que traen mucha confusión. Precisamente acerca de la muerte de Cristo. Cuando Él murió, vamos a leer el versículo aquí. Miren, el primero está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 9. Hay dos versículos, uno está en primera de Pedro 3, 19 y el libro de Efesios 4, 9. Vamos a buscar estos dos versículos para reflexionar en su contexto y su texto menor y mayor, para que hagamos una exégesis de este texto y podamos realmente entender qué pasó aquí cuando Jesús murió. Dice el texto Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Lo leo otra vez. Y eso de que subió es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Muy bien. Jesús aquí descendió. ¿De dónde descendió? Descendió del cielo a las partes más bajas de la tierra. Esto nos lleva a la sepultura. Las partes más bajas de la tierra donde Jesús vino es a la tierra. También la parte más baja de la tierra podría representar el pecado, la ignorancia, ¿verdad? Jesús, ¿de dónde vino? Dejó su trono y descendió a un trono a un punto bajo, que hasta donde ha caído la humanidad el día de hoy, nuestro mundo está abajo. Entonces, podría interpretarse así, pero aquí dice la Biblia que cuando Él descendió, que vino y descendió a las partes más bajas de la tierra, es la sepultura. Ahorita vamos a hacer un exégesis sobre esto y vamos entonces a descubrir. Así que entonces, ¿qué dice? Miren lo que dice aquí. Primera de Pedro 1:19. Allá dice Efesios, ¿verdad? Que descendió. Y aparte de que descendió,
descendió a lo más bajo, dice, de la tierra. Ahora aquí en 1 de Pedro 3:19, dice así, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí también este texto lo sacan de contexto para poder enseñar que Cristo, cuando murió y estuvo en la tumba 3 días, que no estuvo en la tumba, que Jesús salió de la tumba y entonces Él vino a predicarle a los muertos. Imagínense una doctrina, una enseñanza así, que Jesús en espíritu salió a predicarle a los otros espíritus que están vivos. No tiene lógica, no tiene sentido esta enseñanza, ¿verdad? Porque en primer lugar, recordemos el contexto de que los muertos ya no están vivos. Los muertos ya terminó su periodo de vida en esta tierra, ya no quedó un alma sufriendo, ni penando, ni volando, ni en el infierno, ni en el paraíso, ni en el purgatorio, ¿verdad? Recuerden que Roma tiene el purgatorio como una cárcel preventiva donde se decide si se va a la grande, como dicen las autoridades, o sale libre bajo una fianza. Ya sé que el purgatorio que Roma inventó, ahí metía a los pecadores, a los más grandes pecadores, si se pagaban, lo sacaban, y si no pagaban, pues lo pasaban al infierno, ¿verdad? Esa es una teoría y una doctrina antibíblica, y aparte antibíblica es diabólica. Así que entonces ahora aquí, en este 1 de Pedro 3:19, dice el texto, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y dice el verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué significa esa parte? Jesús realmente, cuando murió, salió de la tumba y se fue a predicarles. Quiero llevarlos a lo que dice el libro de Mateo capítulo 20, versículo 17. Vamos en una secuencia que tiene coherencia, la Biblia tiene coherencia. Dice aquí, el primer día de la semana fueron muy de mañana las mujeres, María, la madre de Jesús, fueron al sepulcro. Ellos iban con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús, porque el viernes ya no pudieron hacerlo porque se presentó las horas del sábado. Así que ellos muy de mañana, el primer día de la semana, fueron y llevaron el ungüento para ungir el cuerpo de Jesús. Y se encontraron, ¿verdad?, con que la piedra estaba removida, y María se acercó al sepulcro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estos tres versículos que nos 1 de Pedro 3:19, Efesios 4:9 y Juan 20:17. Estos versículos tienen una relación para que lo torcieran, para que lo sacaran de contexto. Dice entonces que si Jesús no había subido a su Padre, entonces ¿en dónde estuvo? Esa es la ideología romana y griega, ¿verdad? Que Jesús bajó a predicarle a los muertos en el inframundo. Cuando la Biblia en las partes más bajas de la tierra, se refiere a este mundo donde Jesús vino con su santidad a pisarla y a buscarnos y a salvarnos, y tuvo que bajar a lo profundo de la tierra, que es la sepultura. Ahí estuvo Jesús. Así que ahora se encuentra aquí, ¿verdad?, con que Jesús dice que él, cuando María lo vio, le dijo, Jesús, no me toques porque no he subido a mi Padre. Entonces, ¿dónde estuvo Jesús 3 días? Miren, la Biblia no da lugar a errar. La Biblia nos da espacio a que nos equivoquemos. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Ni siquiera le dijo madre, le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el jardinero, el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Si Jesús no había subido al Padre, ¿dónde estuvo? Pues estuvo Jesús enterrado. Jesús estuvo enterrado 3 días. Jesús no salió ni para cielo ni para el inframundo.
menos predicarle a una flota de pecadores desobedientes que nunca quisieron obedecerle en vida en los días de Noé. Usemos ese entendimiento. Por eso no funciona lo del rezo de los muertos. Alguien se murió en contra de Dios, criticando a los cristianos. Entonces, le rezan para que Dios lo perdone. No, el perdón se requiere en vida, se recibe en vida, si se acepta o se rechaza. Ahí está la oferta, la vida. Cristo está con sus brazos abiertos, pero si las personas no quieren, entonces es lo que no puedes forzarlos. Entonces no tiene sentido, ¿verdad?, que Jesús haya ido a predicarle a los espíritus de los antediluvianos, a los que murieron allá. Vamos entendiendo qué quiere decir la Biblia con eso. De que cuando su espíritu, cuando él murió, ¿qué pasó con él? Miren lo que dice en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 40. El mismo Señor Jesús les dijo que iba a estar 3 días en el corazón de la tierra. Escuchen, a lo que Pablo llama lo profundo, lo más bajo de la tierra. Aquí Jesús le dice el corazón de la tierra. Mateo 12:40. Dijo el mismo Jesús así: porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mis queridos amigos, mis hermanos, tenemos que ser creyentes, no incrédulos. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Para la humanidad es más fácil creer en las teorías, en las culturas. Es más fácil creer, el hombre le cree más a los científicos que a la Biblia. Y eso es por naturaleza, hermanos, por naturaleza. Cuando Dios habló a Adán, Dios le dio instrucciones claras. Obedeció a Adán, las escuchó por y por ese lado salió. Pero cuando vino el enemigo disfrazado de una serpiente bonita y hablándole bonito, se dieron a la tentación. Entonces es más fácil a veces hacer lo malo, creer en las mentiras, que creer en la verdad. Así que vamos entendiendo entonces que Jesús, cuando murió, estuvo en la tierra 3 días, en el corazón de la tierra 3 días. Y aquí hay un dato muy curioso. Jesús descansó el sábado, ¿en dónde? En la tumba. Él conmemoró la redención y la victoria sobre el diablo y el pecado, descansando el sábado aún en la propia tumba. ¿Saben que la Biblia es muy bonita? Porque el libro de Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, ahí dice que Dios santificó el sábado. Primero dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios en 6 días creó los cielos y la tierra. El 7º día lo bendijo. ¿Qué es el sábado? El sábado es el sello de una gran obra. Es el sábado el sello de la creación, el sello que nos identifica a nosotros como hijos de Él, porque nosotros lo recordamos siempre, no cada año, viene la conmemoración, ¿verdad? Aún nuestros cumpleaños son cada año, y muchas celebraciones cada año. Aquí, la creación donde vivimos, que vemos todavía ya contaminada, ya afectada, porque el mismo hombre la ha deteriorado. Pero este ambiente que tenemos, Dios lo dejó desde el principio para nosotros como una bendición. Y para que recordemos que el hombre no vino de la nada, Dios dejó este día sábado como un día de adoración. No es nuestro tema, pero lo recordamos. Así que en la creación Dios conmemoró, Dios celebró la creación con sus hijos que tenían ahí, que era Adán y era Eva. Y muchos han cuestionado si Adán guardó el sábado, no lo guardó, que si no habían trabajado, Dios lo guardó y no se cansó. Pero sí lo guardaron, porque como padre le dijo a Adán: este día quedará como una señal para siempre. No lo registra la Biblia con tales palabras, pero yo quiero pensar como un padre cuando le da a su hijo un buen ejemplo con hechos.
Adán y Eva reposaron ese sábado. Aunque no habían trabajado, pero el ejemplo del Padre les dijo aquí este le va a quedar como una señal para siempre en tus generaciones. Van a recordarle y me van a recordar que yo soy el Creador. Por eso Apocalipsis 14, 6 y 7 vuelve a decir, adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Nos manda a dónde? Nos manda al principio. De manera, mis hermanos, que hablando aquí entonces de la conmemoración que Cristo celebró el sábado allá en la creación, ahora después de una gran obra de redención, Jesús también descansa el sábado en la tumba. Y entonces nos deja claro, Jesús en vida, Él vino a enseñar a la iglesia que deberíamos de seguir nosotros. Él dejó un ejemplo, dejó la dirección. No dejó una iglesia flotando en el aire que agarrara para donde el viento se la llevara, no. La iglesia es la iglesia que guarda los mandamientos y sobre eso guarda el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es el que identifica al pueblo de Dios. Es el sello que identifica a sus hijos. Así que mis queridos amigos, hermanos, entonces, vamos viendo entonces. Aquí vamos a continuar entonces. Jesús murió. Cuando Jesús murió en la cruz, sus últimas palabras fueron. Entonces, esto lo encontramos en Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Ok? Y cuando dice ya el libro de Efesios, vamos a regresar al libro de Efesios. Efesios 4, capítulo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, eso dice Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué llevó cautiva Jesús? Jesús llevó cautiva la cautividad. Recuerden que Jesús no fue a predicarle a los muertos o espíritus cautivos, no. El libro de Isaías 61, 1 y Lucas 4, 18, la palabra es maravillosa, bonita cuando nosotros pedimos la dirección de Dios para entenderle. Dice Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicarle a los quebrantados de salud, a los presos, a los cautivos del pecado y del vicio. Imagínense, cuando dice que llevó cautiva la cautividad, no le vino a predicar a los cautivos que están en el abismo, allá ni en el abismo están, ¿verdad? Porque vieron que no solamente está en el abismo el enemigo está en el abismo, ahí está guardado, reservado, aunque anda suelto, ¿verdad? Pero simbólicamente quiere decir que hay un lugar destinado ya para él. Y entonces ahorita, ¿dónde están las almas? ¿Dónde están los espíritus? Están con Dios. ¿Gozando? No están gozando. Porque recuerden que el alma es ya un ser vivo, así como yo, ¿verdad? Es un ser vivo. Tengo mi cuerpo y tengo mi espíritu. Cuando uno fallece, terminó el alma, ya no existe el alma, ¿verdad? Así que no podemos ir más para allá, porque vamos a descifrar lo que la Biblia nos presenta. Así que entonces, la cautividad que habla Efesios, Jesús cuando vino precisamente a predicarle a los cautivos, en vida, a los que estaban vivos. Jesús no descendió a predicarle a los muertos vivos, eso no tiene sentido ni tiene lógica. No, Él vino aquí, a la tierra, descendió precisamente para el creador. Por eso Juan 3:16 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Sencillamente dice Juan 3:17 que el que no creyó en el Hijo de Dios ya ha sido condenado solamente con el hecho de no creer. Así que no hay espíritus ni abajo, ni en medio, ni arriba flotando. Están por lo pronto en reserva con el que lo dio. Eso dice la palabra. Y ahí llegamos al texto otra vez de Efesios 4:9.
Y eso de que subió, que es que resucitó, Jesús resucitó. ¿Y qué es? Sino que también había descendido. O sea que primero descendió y luego ascendió, subió. ¿Sí? Dice aquí, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Las partes más bajas de la tierra son la sepultura, el Seol, el Hades, el infierno. Estas palabras concluyen en sepultura. Ahí concluyen, no tienen otra dirección. Los griegos le pusieron que el Hades son unas cuevas que están subterráneas y que ahí están metidos los espíritus de los malos y los buenos. Esas son teorías y mitos griegos que no tienen sentido realmente con lo que somos nosotros en nuestro origen natural, divino. Oigan, dice aquí, descendió a la parte más baja de la tierra, es la sepultura, decidió el mismo que descendió, es el que resucitó de los muertos. Desciende y asciende, muere y resucita. Efesios 4:10, escuchen lo que dice. El que descendió es el mismo que también subió. Ahí lo vuelve a repetir. El que descendió es el que murió. En primer lugar descendió a la tierra y de la tierra bajó más para la tierra porque la sepultura ahí lo terminó, ¿verdad? ¿Sí? Dice el mismo que subió también por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Eso es lo que Jesús ha ido a preparar ahora para nosotros, para los creyentes. Aquí en ese versículo creen que Jesús bajó al inframundo a predicarle a los muertos, a los del tiempo de Noé, a los que en otro tiempo, aquí estamos en 1 de Pedro 3:20, 1 de Pedro 3:20. Dice, a los que en otro tiempo descendieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí nos lleva 1 de Pedro 1:10 y 11. ¿Quiénes fueron los que predicaron en los días de Noé? ¿No fue Jesús que cuando murió descendió a bajar a predicar a los muertos vivos de los días de Noé, aquellos que no creyeron, aquellos que se rebelaron? Aquí nos aclara quién era el que predicaba en los días de Noé. Dice, ¿a quiénes predicaron en los días de Noé? Los profetas con el Espíritu de Cristo. Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Esto está en 1 de Pedro 1:10. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 1 de Pedro versículo 1:11 dice así: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu Santo de Cristo estaba en los profetas. Queda claro que Cristo no bajó ni subió al cielo hasta que se cumplió lo que dijo Jonás: 3 días estarás en el fondo de la tierra. Así lo dijo Jesús, ¿verdad? Así que vamos a ir concluyendo entonces con esta pequeña meditación. Comprendamos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen memoria, ni tienen parte, ni tienen paga en esta situación debajo de la tierra. También su amor, si amaban, se acabó; si odiaban, se acabó, ¿sí? Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y el versículo 10 dice, Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas ya no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así que los muertos ya no oyen, no piensan, no aman, no lastiman, pero ellos se levantarán en el día de Jesucristo. Cuando suene la trompeta en el día del Señor,
y te llame por tu nombre o por mi nombre. Viene la pregunta del millón. ¿Estará nuestro nombre anotado en ese libro? Jesús viene ¿de dónde? Jesús viene del cielo. Escuchemos hoy la voz de Dios y cuidado con los falsos profetas. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga y estemos muy seguros. Lo que dice Juan 5:29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿O en dónde están los muertos? Los muertos están en el sepulcro. De ahí van a ser levantados cuando Jesús regrese. Cuando suena la trompeta, dice 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16. Cuando se escuche la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hicieron bien saldrán, dice, para resurrección de vida. Y los que hicieron mal saldrán para resurrección de ¿qué? De muerte. Así que terminamos entonces, mis hermanos. Salmos capítulo 6, versículo 5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Textos que van a la tumba, a la sepultura. Eso significa el Seol. Así que mientras estemos vivos, alabemos a Jehová. Salmo 150 dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría para hacer buenas elecciones. Recuerden que entre inteligencia y sabiduría no es lo mismo. Hay muchas personas inteligentes, hacen grandes cosas terrenales, pero no tienen sabiduría en lo que falta. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es. Que Dios nos ayude, que tengamos sabiduría. Que tengamos sabiduría para hacer buenas elecciones en esta vida. Que Dios le bendiga. Pongámonos en las manos de Dios. Estudiemos su palabra. Que no nos engañen. Que no nos engañen con tanta teoría y falsedad que hay. La Biblia dice que no se le puede quitar a la Biblia, no se le puede añadir. Pero el enemigo es astuto. No le quitó ni le añadió. Aunque sí, pero hay una clave. Él lo que hizo cambiar. Él cambiar. Solamente cambió algunas cosas. Que Dios le bendiga entonces. Mucho gusto y nos vemos pronto.